Esto y empezamos. El texto este, que es del año 69, en realidad lo primero es que he cometido un error, porque no era mi intención, me di cuenta luego después, no cambié los textos, porque mi idea era haber leído, porque la última vez leímos El Despoblador. Entonces mi idea era haber leído después Bing, el que está traducido en español como Bing. No, como Ping. Está como Ping o Bing. Bing. Ping creo que es en inglés. Sí. Y Bing será en francés también. Bing es en francés. Porque ese texto, Bing, lo escribió después del Despoblador y como en reacción a la escritura misma del Despoblador. El Despoblador tiene una escritura que se entiende todo linealmente, luego el texto es complejo por otra serie de razones, pero en la escritura es una escritura que se entiende todo de corrido. Y entonces después escribe Bing, que claro, al lado del Despoblador es como un delirio, es una cosa muy impresionante, que tiene en parte es parecido a Sinnen, tiene una parte parecida a Sinnen en el sentido de que hay frases de este tipo, lo que pasa que en vez de ser frases cortas, lo otro es texto corrido sin división de párrafos, es un texto corrido, lo leeremos, no sé si la siguiente vez o más adelante lo leeremos. Es también un texto duro de leer, Bing es un texto corrido, ¿no? Son como 2 folios de texto corrido, que es un delirio curioso. Entonces, y ahí sí que hay comas, que aquí no hay ninguna coma, entonces aquí son frases sin coma, hasta punto, etc. ¿no? Pero bueno, el caso es que tenía yo en la cabeza la idea de leer, después de leer El Despoblador, leer la reacción al Despoblador, que era Bing, y yo creo que este casi es un poco reacción a Bing, ¿sabes? Entonces, por eso cuando dije, pues mira, lo he hecho mal, yo pensé que era el otro. Pero bueno, en realidad da igual porque no seguimos ningún orden. Y se puede volver. Este texto da Exactamente. Para varias sesiones. Exactamente. Si queremos, vamos. Bueno, entonces, luego la primera complejidad del texto es, aparte de los 2 originales, en francés y en inglés, que en inglés hay muchos cambios con respecto a la escritura que hace Beckett en francés. Yo creo que incluso él se permitía muchas licencias, o se permitía poder cambiar los textos, incluso muchas veces es considerado otro texto, pero en este, no sé si especialmente o el de los que más, yo creo que en este tiene bastantes cambios. Le salen también como más texto, yo creo. Bueno, vamos en concreto, bueno, una cosa es que hay un compañero, luego lo leeremos más adelante, que me ha enviado Fernando, que no ha podido venir, y me ha enviado, viniendo lo he visto en el metro, un comentario. Es un comentario un poco largo. Dice, no voy, pero os dejo mi comentario. Entonces, no le tenemos, pero luego leeremos el comentario. Bueno, yo también he hecho, aparte de hacer de la traducción, al final he hecho también un intento de interpretación, mi interpretación de Sin. Un poco, para ordenar un poco, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo. He leído alguna cosilla y las cosas que he leído, muy poco, tampoco me ha gustado demasiado. Fundamentalmente, una organización del texto que está publicada como si tuviera principio, final y desarrollo. Entonces, es alguien... un beckettiano muy importante, ¿sabes? Y yo no lo comparto. Bueno, una de las cosas complicadas que me parece del texto, que sería lo que es propiamente como el fundamento del texto, está organizado en estas 24 párrafos con frases que tienen unos sintagmas. Los sintagmas estos son sintagmas que se suelen repetir, forman una ordenación. La ordenación es una ordenación como si fuera musical.
que es a lo largo de todo el texto, no creo que se pueda considerar, por lo menos en mi lectura, no creo que se pueda considerar que haya una evolución en el texto, un desarrollo. Lo que marca al principio es como al final tiene el mismo fundamento y el mismo desarrollo. Lo que creo que es la base de todo es la oposición, la antítesis que hay dentro de cada, no de párrafo a párrafo, sino frase con frase e incluso dentro de cada frase. El juego de oposiciones que hace. Como otras veces, el principio del que he partido es, como para coger el toro por los cuernos, todo es comprensible. Entonces, hay gente que parte de la base de, como yo no lo entiendo, ve que en realidad está utilizando de manera aleatoria cosas. Yo no lo entiendo, pero no lo entiendo porque no se puede entender, porque ve que hay un juego aleatorio, etcétera, etcétera, y podría haber escrito esto así o asado de cualquier manera. Bueno, mi manera de leerlo es, como todos los textos de Beckett, es desde el lado contrario. Todo está así por una razón. Entonces, todo está escrito así por una razón. Entonces uno puede llegar a entenderlo o no, pero que no llegue a entenderlo no quiere decir que no esté escrito por una razón. O sea, Beckett es preciso. Esto es una composición como si fuera musical y no es aleatoria. O sea, no es música aleatoria ni son palabras aleatorias. Entonces, ¿cómo comprender aquello que tiene pues una serie de contradicciones importantes, aparentemente, en una primera lectura? Entonces, mi idea general, luego me callo y hablo de los otros. Mi idea general. Todo se basa en una oposición entre lo que sería... son siempre bloques distintos que están en una posición. Puede ser, de un lado, el tiempo, el movimiento, pues hay pasado, presente y futuro, hay movimiento, se puede mover, las cosas se mueven o no. En el tiempo pretérito, pues había blanco, en el tiempo futuro se supone que será a negro, o sea, habría un devenir temporal que afecta a todo. Por otro lado, ese devenir temporal, ese movimiento, etcétera, etcétera, está totalmente negado. O sea, por un lado, habría recuerdos, etcétera, habría muchas cosas. Por el otro, todo eso está totalmente negado. Entonces, hay una palabra fundamental que es quimera. Pues, para mí apunta a lo que sería la verdad del texto, que es que todo eso de posible movimiento es quimérico. Entonces, por ejemplo, el día y la noche están negados. Por un lado se afirma, pero se afirma, en mi perspectiva, bajo mi punto de vista, se afirma como algo fruto de la imaginación imaginación loca, como fruto de un recuerdo o de algo que provoca la propia imaginación. Para mí, en último término, aparte de quimera y de lo que sería sin, que sería como la verdad del texto, sería que todo eso es una quimera, que hay una esperanza, o sea que se trata de un sujeto, hay unas ruinas y hay un sujeto que está en las ruinas. Entonces, este sujeto que está en las ruinas tiene la quimera de venir de un pasado, querer un futuro, querer ir hacia la lejanía, querer ponerse en movimiento, etcétera, etcétera. Ese querer, esa voluntad o esa esperanza es el reflejo de lo que sería el corazón del texto, que es el corazón latiente del texto, que es el afecto. Entonces hay un punto, casi el único punto cálido del texto sería ese corazón palpitante. El corazón palpitante, en mi interpretación, es lo que crearía ese impulso para hacer recuerdo, para
pasado, presente y futuro, para hacer movimiento, para hacer todo eso. Entonces, por un lado está eso, pero como una posibilidad que luego es sistemáticamente negada en el texto. Entonces, está constantemente, las frases van en vaivén. Lo uno, luego lo otro. Lo uno, lo otro. Lo uno, lo otro. Está pla, 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 así todo el texto. Bueno, creí que ibas a seguir, no, que creí que ibas a seguir. Tengo muchas más cosas, pero... Vale. Pero, no, yo, claro, yo me he dejado influir mucho por el texto que os decía hace un momento, que aparece en Critique, que es de esta Edith Fournier, que se llama Samuel Beckett, matemático y poeta. Entonces, esta mujer lo que dice es que el texto está dividido, como todos lo vemos, en 24 párrafos, y que justamente son 12 y 12. Entonces, ella dice que incluso podría pensarse que la segunda parte es volver a decir incluso otro personaje distinto al que habla en la primera parte, volver a decir más o menos con las digamos, diferencias que puede haber, sobre todo, en cierto modo, las vacilaciones, tonalidades, pequeñas notas de adjetivos o demás que van cambiando, de lugar en las frases donde van cambiando, ¿no? Pero bueno, viene a decir más o menos lo mismo. Pero a mí me parece que la clave, en cierto modo, está en la primera línea, ¿eh? O sea, conseguir entender, y además es en la que yo más me he fijado, conseguir entender el primer párrafo y sobre todo entender la primera línea, para después de ahí sacar un poco lo que podría ser el argumento. Entonces, yo entiendo, primero, cómo lo traduzco yo, que ya, bueno, también tengo que decir, lo digo por Loreto, y por Zacarías y por todos los que nos come tanto el tarro el asunto de la traducción, yo creo que este texto tiene 100.000 traducciones posibles y ninguna está mal. O sea, a no ser que traduzcas, no sé, que te pongas a decir, cuando aparece tierra, pues te pones a decir barro o cosas así, pues bueno, entonces ya eso es una bobada. ¿Puedes coger una silla? Sería una cosa que sería un absurdo, ¿no? Pero aquí yo creo que un traductor acierta siempre. Si tiene un poco de prudencia, incluso el traductor literal acierta siempre. O sea, siempre da con una fórmula que pueda ser. Otra cosa es que el traductor lo lleve a su terreno o quiera interpretarlo, que por eso tiene mérito la traducción, que es probablemente la peor de las tres que has enviado tú, esta que se llama Menos, es probablemente la peor, pero tiene mucho mérito, porque se atreve mucho. Es decir, que en lugar de hacer, claro, tiene un demérito grande, y es que si el texto tiene una estructura musical, incluso matemática, como piensa esta mujer, pues si te pones a traducir libremente, queriendo entrar a dar el sentido de la frase y a intentar entrar en la interpretación dentro de la misma traducción que estás haciendo, pues te pierdes la musicalidad. Y la repetición y las variaciones que se van haciendo dentro de cada una de las frases, ¿no? Como puede aparecer en un momento dado al principio, después en medio, después al final, o que pueden aparecer cambiados un poco algunos adjetivos o cosas así, ¿no? Pero la traducción de este que hace Menos también está, para mi gusto, bien, y me parece que la de Azúa está muy bien. Pero yo ayer me estaba parando un poco en cómo traduciría el primer párrafo y sobre todo la primera frase. A mí me parece muy importante mantener, que no lo ha mantenido ninguno, la palabra verdadero, por oponerla a lo que aparece al final de la primera frase, que es falso. Entonces, que decir seguro o decir, como dice otro por ahí, cierto, dice Félix de Azúa, puede ser elegante, pero a mí me parece que pierde un poco digamos, la eficacia de utilizar la palabra verdadero, que por otro lado en español... O de verdad, no he hecho de verdad, también puede ser. Sí, pues de verdad también me parecería muy bien. Entonces, yo diría verdadero refugio o de verdad. Pero mantener la palabra verdad para oponerla a lo que venga después diciendo con la palabra falso. Entonces yo leo para mis entendederas, ruinas, verdadero refugio, al fin, hacia el cual desde tan lejos, tras muchos falsos, entiendo
que... Sí, o por tantos falsos. Sí, bueno, yo digo, entiendo que después de muchos refugios falsos con los que me he cruzado, desde hace tanto tiempo, porque desde tan lejos también lo entiendo o se puede entender, desde hace tanto tiempo, hacia el cual me estoy encaminando desde hace tanto tiempo, como sigo diciendo, he encontrado ya finalmente el verdadero refugio, unas ruinas. Y entonces, esas ruinas, digamos que tenemos ahí al que, digamos, está poniéndose como protagonista de esto, porque se supone que ese refugio es para algo, para alguien, que también es otra de las cosas que yo quería ahora comentar, a ver para quién es ese refugio. Yo ya lo adelanto, para mí, para ese petit corps que anda por ahí, que es el que está, digamos, encontrando refugio, el que está refugiándose en ese sitio. Yo el petit corps lo he traducido para mí también cuerpecito, para no equivocarme en eso. Pero entonces entiendo que esas ruinas se convierten en un verdadero refugio para quien ha estado buscando durante tanto tiempo y después de haber encontrado tantos falsos refugios que no le han convencido, vamos a decirlo así, son, digamos, el espacio concreto en el que se mueve. Después hay otro espacio más grande, que es donde están esas ruinas y lo que hay cerca de esas ruinas, que serían justamente esas arenas con el cielo por encima, que forman parte de una tierra y demás. Y a su vez, después quería decir, porque es lo que dice en la segunda frase, que a mí me parece que las 4 frases primeras marcan un poquito digamos, la trayectoria que se va a ir siguiendo después, porque después todo consiste, como en este sistema melódico que ha establecido, todo consiste en ir, digamos que repitiendo, casi como, ya digo, como una especie de melodía repetitiva o minimalista, como dicen algunos, de esta historia. Entonces, cuando aparece todo por primera vez es en el primer párrafo, después todo son relativas repeticiones, entradas muy características en muchos momentos. Entonces, leería yo el segundo párrafo. Me llama mucho la atención que Lontaine está escrito en plural. La segunda línea. La segunda línea, perdón. No, es que yo estaba corriendo. No, la segunda línea. O sea, es que me parece muy importante. Después ya podéis, yo me alargo, pero podemos seguir con otras muchas cosas, pero es que me parece muy importante desgranar las 4 primeras líneas para después lo que venga después, porque van a ser motivos recurrentes constantemente, ¿no? Entonces, leo en la segunda frase, en lugar de leer lejano o lejanos, como dice por ahí en algunos de los traductores, yo traduciría lejanías. Sí, totalmente. Lejanías, bueno, nos vemos entonces en la misma. Lejanías por Lontaine, como está el plural, no lejanos, porque lejanos digamos, rápidamente nos da la idea de que son hombres, o son sujetos, o son individuos, en fin, son alguien o alguienes que están ahí lejos. Y yo pienso que no, que está hablando, de hecho me he aguantado para no traducirlo lontananza. Pero si tenemos en cuenta que en inglés Beckett lo traduce endlessness, yo casi lo habría traducido bien por infinidad o bien por infinidades o por lejanías. Pero por ahora me quedo con lejanías. Lejanías sin fin, tierra, cielo confundidos, ni un ruido, nada que se menee. Me parece también interesante el bug ese, no traducirlo por se mueva, porque se mueva es muy convencional, y a mí me parece que ese bugger que aparece ahí es más que se agita, que se menea, como se dice, no se menea nadie, que está todo quieto. Naturalmente, seguimos hablando en ese término espacial, o sea, digamos que habríamos entrado en las ruinas, y a su vez esas ruinas tendrían, por decirlo así, una lontananza, un panorama delante, que es
en cierto modo, el cielo infinito con su horizonte, donde se confunden cielo y tierra, y a su vez donde no hay nada ni nadie, porque no hay un sonido y no hay el más mínimo movimiento para ello. Tercera frase. Cara gris, 2, azul pálido, cuerpecito, corazón que late, lo único en pie. Por un lado, lo dice varias veces, el 2 azul pálido, yo creo que se trata de 2 ojos. Sí, sí, sí. A su vez, esos 2 ojos le pertenecen a ese cuerpecito, que a su vez se reduce, o que se caracteriza, más que se reduce, porque ya hemos dicho que tiene 2 ojos, que se caracteriza por ser, en primer lugar, como síntoma de vida, un corazón que late. Y a su vez, y sobre todo, sí me parece muy importante traducir que este cuerpecito es lo único que ahí se mantiene en pie, teniendo en cuenta que lo otro es una ruina y que en cierto modo el que se mantenga en pie es muy poca cosa, pero, o es, digamos, poco relevante en esas ruinas. Y por último, en la cuarta línea, Tú decías lo único en pie. yo traduzco lo único en pie, o sea, el lo meto yo. No lo dice exactamente el texto francés, porque dice que Batan, c'est le debut. Solo en pie. Solo en pie. Pero yo creo que puede, quiero decir, yo por lo menos para entenderme, Sí. ese cuerpo pequeño, ese Lo único en cuerpecito, pie. sería lo único que por ahí se mantiene en pie. Quitadas las ruinas, porque por otro lado lo que va a decir a partir de ahora que esto se mantiene en pie en comparación con ese cubo del que no queda nada, que es lo que dice en la siguiente frase. Yo el extinto, el étain que aparece por aquí, lo he traducido perecido. Es una libertad que me tomo. ¿Cuál es distinto? La cuarta frase. En lugar de traducirlo como lo traduce Azúa, que lo traduce apagado, que o sea, apagado puede tener muchos sentidos, ¿no? Pero no acaba de darme el sentido que suele tener la palabra francesa, que suele referirse precisamente a alguien que está difunto, alguien que ha fallecido. ¿Tú dirías Y yo casi diría difunto o fallecido, pero por ponerme elegante, en contra de mi manera de pensar que se debe hacer, lo he traducido perecido. ¿Cómo? Perecido, de perecer. Pero bueno, en cierto modo lo que querría subrayar es el acabado. Acabado, pero en el sentido de que está acabado alguien que ha fallecido. Sí, no, que yo el apagado prefiero traducirlo así. ¿Por qué? Sobre todo porque lo de apagado, si no, hay que entenderlo también en un sentido figurado. Apagado, ¿cómo se apaga una vida? O cómo me parece a mí, porque como no hay fuego por aquí, hay que, digamos, llevarlo a un término más absoluto, pero podría perfectamente traducirse extinto o extinguido, que es literal lo que dice. Pero bueno, y después ya, para callarme yo, esto que habría perecido, acabado, se habría extinguido, etcétera, sería el cubo. Tal como yo me lo traduzco para mí. Perecido, abierto, 4 paneles caídos hacia atrás, verdadero refugio sin salida. Me parece que está describiendo un cubo, del cual se va a decir enseguida que 2 caras están, como quien dice, rayadas o marcadas, mientras que 4 caras del cubo. El cubo tiene 6 caras. Entonces, digamos que la cara de arriba y la cara de abajo estarían marcadas, por decirlo así, mientras estos 4 paneles que yo leo ahí estarían caídos todos de tal manera que el cubo se habría desarmado. Se habría desarmado el cubo ese donde estaría contenido. Por eso lo único que se mantiene en pie dentro de ese cubo sería ese pequeño cuerpo. Por eso me viene muy bien el decir lo único en pie, que sería ese cuerpo ahí dentro de esas 4 paredes que habrían caído.
¿Cómo has dicho lo de caído, derribado? Sí, caídos, como en francés dice... pues eso. Como si se hubiesen dado la vuelta. Ya, pero es que ahí está, no sé cómo lo dices. Ya, por eso yo había puesto derribados, pero al final he puesto tumbados. Sí, tumbados está muy bien también. Muy bien, Sí. es como un castillo de naipes que se abre. O sea, es como el cuerpo sí que se abre, pero que no está ni corcomido ni... Sí, no, por eso no, pero más allá de las palabras, que yo también estaría... Es que le he dado unas vueltas también al asunto, también he pensado desplomados, pero el sentido me parece más importante en este caso, porque después va a aparecer varias veces el Arrambers que, bueno, pues lo mantienes fijo y se acabó, ya es caídos hacia atrás o hacia atrás porque es que además en inglés dice falling, no recuerdo dónde dice. Sí, out, falling open, fall. Backwards. Yo he pensado en línea con lo que decía antes, yo he pensado en la historia o sea, en esta serie de oposiciones donde hay algo que puede tener un pasado y hay algo que niega ese pasado, el cubo es el posible estadio anterior de las ruinas. Entonces, tenemos las ruinas, tenemos el cubo. Entonces, el cubo, siempre que aparece, es después, al final de la frase, negado como ningún recuerdo. Pero se aparece sistemáticamente. Entonces, el cubo tiene unas paredes blancas, como lisas, sin trazas, sin rasgos, sin marcas. Entonces, siempre aparece así. Entonces, por un lado se describe que todo es gris, de una grisura total, de tal modo que todo se confunde, día y noche no existen ya, la tierra y el cielo se confunden, la arena es gris, todo ceniza, incluso el cuerpo es gris, lo único que aparece como blanco sería el cubo, y aparece fuera de lo gris, aparece todo lo que aparece como un pasado. Entonces, bueno, había día y noche, había cielo llamado celeste, la historia si es fruto de la imaginación o no, había lluvia, etcétera, etcétera. Pero todo eso es como si fuera parte de un pasado que no se sabe si es verdadero o no. La historia es si eso es verdadero o no, o si eso es una quimera o no. Es que yo he interpretado el cubo, a lo mejor estoy muy equivocada. Yo me dije antes en la forma distinta porque vengo del mundo plástico, ¿vale? Del mundo artístico. Pero yo he entendido el cubo como la percepción que tenemos de la realidad, que es un constructo. Es decir, que tiene que ver con lo que tú dices en cuanto a que es la memoria que tenemos de las cosas, que no deja de ser un constructo. Yo lo he interpretado así. Y que no deja de ser otra quimera, finalmente. O sea que... Sí, pero puede valer muy bien. No lo sé, excepto que lo que se dice es que todo eso habría caído y no quedaría de ello nada, además, o sea, porque te dice sin... Sí, hay una negación de lo real, pero también una negación de lo que tú has construido, o sea, de lo que llevas dentro, digamos, de cuál es tu percepción de lo que está afuera. Sí, o sea, hay como una doble negación para mí en este texto. Sí, podría ser como el fundamento matemático como idea de lo que sería una construcción. Entonces, lo que hay en la realidad, desde luego, son las ruinas. Claro, esa es la realidad, claro. Eso, o el presente, si nos queremos pensar Sí. mucho más. No, porque es que es además una cuestión de tiempo. Aquí no hay pasado ni... No, por eso es que, futuro, claro, o sea, no, es que futuro puede haber. Futuro puede haber. Un pelín de futuro. Pero está, o sea, la historia es esa negación constante sobre eso, porque... La potencialidad de la oposición. Ese es el movimiento que hay. Lo que está en potencia, porque ambas oposiciones dejan lugar a una potencialidad de las cosas, pero nunca te llegas a mover. O sea, al final ambas cosas... por eso no hay ni principio ni final. Bueno, pues sí, pero... La frase de la historia es que hay frases donde lo que se dice es como un hecho afirmado y luego hay una negación de eso. Entonces está afirmado y negación, afirmado y negación. Entonces, porque está negado ese movimiento o ese tal 1000 veces y al mismo tiempo pues está afirmado. Entonces dice, por ejemplo, negro lento, y ya lo dice en 2 palabras, ya ha dicho todo. Pues se supone que va hacia negro, pero no ha llegado al negro porque está en gris.
Entonces se supone que el blanco era lo previo, el día, la noche, etc. Negro lento como que se va hacia allá, pero luego todo eso está otra vez pegado. A ver, tiene muchas cosas en la cabeza. No, es que, claro, yo lo primero de todo, el texto se os ha sido enviado a Anónimo es el mío, pero sobre ese he hecho ya muchísimas más correcciones, teniendo en cuenta la relectura y teniendo en cuenta cosas que me ha servido mucho, no solo la versión inglesa, sino la versión alemana, que la hizo Beckett con el propio traductor alemán, al que encima he conocido ahora, y me explicó como un traductor forjado por Beckett. O sea que la versión alemana casi sería también una versión de Beckett, ¿no? Entonces ahí es donde he respetado, y coincido totalmente contigo, lo de las lejanías, las arenas, una de las las arenas, yo también. Lo pone en plural, pero bueno, luego ya si te metes en otras versiones ves que tiene su sentido, porque no es lo mismo, hay un momento, por eso he traducido en un momento lo del paso semi-hundido, porque son como arenas que no retienen el pie, ¿no? Bueno, en fin, que las diferentes versiones me han servido para entender más la lectura del francés, que es mucho más, primero cercana al español, pero también mucho más ambigua en el sentido en que muchas cosas pueden ser plural o singular, ¿no? Muchas cosas pueden ir sintácticamente con la palabra de delante o la palabra de detrás, y con eso cambia el sentido, y entonces al mirar un poco lo que ha querido decir en inglés o en francés, te das cuenta que está diciendo otra cosa. Por ejemplo, en el famoso en el segundo, en el cuarto párrafo, quimera luz no fue jamás, sino aire gris, sin tiempo ni un ruido. Caras sin traza que casi tocan, me había dicho, blancura rasa ni toca el cuerpo. Pues que casi tocan no es a la blancura rasa, sino que es greifbar o touch, casi palpables, a las que casi al alcance, que casi se pueden tocar. Bueno, esos son un ejemplo de los muchos que hay en el todo blancura, toda blancura, o sea, que cambia el sentido según lo estés leyendo, que va el adjetivo calificando al sustantivo que viene detrás, o está funcionando como un adverbio con el segmento delante de la frase. Por eso yo creo que no hay oposiciones de primero negativo y luego negativo. Es que es una cuestión de variaciones completas de una frase, o sea, de un párrafo a otro, en el que se van sumando los elementos y se van combinando y todos acaban teniendo sentido, pero sin el que se pueda sacar una conclusión, yo creo, analítica válida. Por eso lo mismo es verdad que toda traducción es posible y al mismo tiempo pues es infinitamente complejo. Bueno, se dice que lo compuso a través de una composición de John Cage, es decir, una composición musical en la que bueno, fundamentalmente es eso, son las palabras, las sílabas, las terminaciones funcionan como notas y como sonidos. Entonces, bueno, eso ya es pues prioritario, yo creo que a la hora de tener en cuenta esta composición, no lo de John Cage, sino que sea es la composición, que sea musical, el que sea que tenga coherencia, porque todo ello tiene sentido hasta el final. Pero no creo que sea tan claro el que primero sea noche, luego sea día, porque decimos que no hay futuro, que no sé qué. Sí, no supone primero. Yo no solamente digo que lo único que en el texto sea cálido sea el corazón, está ese paso que al final lo dará. Hay un paso. Hay un paso, al final lo dará. Y lo mantiene hasta el final lo dará. Y yo por eso entenderéis a lo mejor en mi traducción que haya utilizado el il, que es francés, que hablo en español, no necesitamos el sujeto, porque ya está en la desinencia del verbo, ¿no?
maldecirá él, no sé qué, no maldecirá, tal, se moverá, algo se moverá en el cielo. Entonces, ese tipo de confusiones, yo por eso he optado por hacer la inversión de utilizar él como un marcador rítmico, y entonces hacer la inversión, maldecirá él, se moverá él en la arena, o sea, un poco acentuando el ritmo. No sé lo que sugiere, o sea, a la perfección del que lo lee, ¿no? Pero era una de las soluciones para también diferenciarlo de un il impersonal. Dice, il refera, volverá a ser de día y de noche, o sea, que no es que se vaya a la noche, o sea, es que vuelve otra vez a ser de día y de noche. Volverá a ser de día y de noche, volverá a ser... Entonces, no solamente es él, es también las circunstancias que le rodean, lo que en su perfección, también está... Sí, pero ¿Sabes qué pieza es de John Cage? No, está... No, de todas maneras, él cuando le preguntaron dijeron que era desorden sobre desorden. ¿Sí? Porque el biógrafo Norris explica esto y dice que sí, o sea, que de acuerdo con su lógica, con su pasión por las matemáticas y demás, quería haber hecho una cosa así, pero no es explícito. Parece ser que hay un manuscrito en Yale que explica la clave de la lectura, pero yo creo que la clave de la lectura es esta combinación. Y él mismo explica, eso sí, que cogió los párrafos, cogió las frases, las hizo así, como salieron. Es un poco como se decía que era un poco como componía Popley las novelas de Nubokuma. Yo me cuesta creerlo, porque veo también que hay una coherencia y un peso que es como para volverse loco. Eso es una putada. Es una putada, sí. Yo creo, pero si él mismo lo dice, pues también puede ser una putada. Otra cosa que he visto en el texto, la referencia que él tiene, o sea, la distancia que tiene hacia el lenguaje, que es lo mismo que utilizó en las Medleitonantes, pues las he traído para que las tengáis, hombre, porque tienen que estar en esa biblioteca, es que la distancia que tiene hacia el lenguaje literario. Entonces, él, esas cosas que dice, llamado como celeste en poesía, o sea, en inglés dice poesía incluso, y en alemán también, o sea, como para nosotros sería en la versificación, o en la lírica, o en la musa, o algo así, eso él utiliza. Lo mismo que lo del ocaso al final, o sea, las quimeras, eso que se llama, yo he puesto ocaso, pero luego lo he corregido y he dicho la anochecida, porque él se burla también un poco de esa literalización o poetización de las palabras, ¿no? porque precisamente no la cree, y creo que es un texto oral. Fundamentalmente es un texto oral. Yo lo he leído en voz alta y he pensado, esto es una letanía. Es un texto oral, es un texto visual, es un texto musical, al 100%, y es un texto gráfico, porque os digo que cada terminación de un femenino, un masculino, un plural, que en francés a lo mejor no se nota, porque dice tú, y no sabes si es tú, o tus, o tú adverbio, o tú adjetivo, pero viendo las otras versiones se ve que son efectivamente plurales, o que son lejanías, que son arenas, que esto de la toute blancheur puede ser todo blancura, o sea, todo calma, ¿no? Eso se pierde en español, pero cuando lo ves confrontado dices, de pronto no es la blancura y calma, sino que es calma, y quitas el N. De todas maneras, todas las palabras que se pueden quitar, y estoy de acuerdo con Arzúa, todo lo que pueda ser restringido, o sea, eliminar para hacerlo más. Bueno, y que se come el mismo las preposiciones, se come el mismo las palabras. Hay cosas en una versión que no ponen otras, y la ha hecho él. O sea, que es consciente. Yo creo que no le importaba tanto ahí lo del sentido como prioritariamente la música, el ritmo, al mismo tiempo diciendo lo que está diciendo, es eso mismo. Pero luego también me decís lo único en pie. Es que también hay una contradicción ahí muy grande, porque luego el cuerpo no va a ir de pie, va a ir como boca arriba. Sí, Entonces, a ver cómo avanza un cuerpo boca arriba dando un paso. Yo eso no lo entiendo así. Yo no sé si yo ahí hay un problema. Yo he encontrado varios, al final, en la versión que he hecho yo para mí, en realidad hace partido de la que has hecho tú sin saber, la que no tenía tal, y sí he cogido alguna cosa de Arzúa que me parecía que era que me sonaba a mí mejor, y me parece que esa versión corregía algunas cosas que en Arzúa estaban
que no tenían, que estaban mal traducidas porque él no había entendido, por ejemplo, lo de las caras sin trazas blancas y tal, que en realidad no son rostros, sino son las partes de los muros, los lados de los muros. Sí. Y entonces ahí Azúa se confunde. Y luego yo he tenido muchos problemas en eso, en el survedó, pero para mí, o sea, mi impresión es, sé que está traducido también de la otra manera, pero para mí, o sea, la impresión que yo tengo que es que la idea es que él va, primero que no está totalmente erguido, entonces el sol, si hay sol, el sol le daría en la espalda, o sea, que no está totalmente erguido. Yo no le veo mirando al cielo y demás, sino que estaría en esa frase estaría de espaldas, o sea, que lo que él se imagina como posibilidad futuro, que es la historia de dar un paso y avanzar hacia la lejanía, ese movimiento de dar un paso y avanzar a la lejanía dejaría de espaldas las ruinas. Y entonces es de espaldas a las ruinas, lo que pasa que no dice a las ruinas, pero se quedaría el sintagma como de espaldas, dar un paso, etc. Sí, pero yo también lo había traducido así, dando la espalda en el fondo. Claro. Dando la espalda a algo, pero es que no. Es que survedó es realmente así, o sea, no es dejándolo como... Sí, yo he traducido boca arriba. Boca arriba. Y en inglés es lo mismo. Backwards. Y en alemán también es lo mismo que de espaldas. O sea, como se dice, nadar de espaldas, vamos. O sea, entonces, claro, es un movimiento también que puedes imaginarlo al contrario, de avanzar. Pero ahí está, en la palabra, sin conclusión. Eso es lo bonito. Sí, pero yo es que pienso que todo eso lo que viene es a contar lo que, digamos, en ese refugio en el que se ha refugiado, hace. Entonces, hace como pequeñas salidas. Entre otras cosas, anda por la arena, se arrastra de espaldas, describe más o menos, porque no más o menos lo hace así, lo que hay a la redonda, que hay en 2 o 3 momentos, lo va diciendo, es decir, que está allí en esa existencia como atrapado en su refugio y está abriéndose hacia ese exterior y a su vez anunciando que incluso se va a marchar. Pero es que yo creo que ese sin salida, yo no le veo nada atrapado. A mí lo que se me traduce visualmente es un refugio destartalado totalmente, o sea, que lo llama refugio, como eso es el refugio, pero al final no es refugio, o sea, es una cosa abierta, infinitamente abierta, todas las lejanías, y que da un paso, o sea, sin salida, pero sale o medio sale Esto no es un posicionamiento de siempre, porque tiene un librito que es que lo leí hace mucho tiempo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Hay uno que se titula Compañía, sí, claro, en el que él está tumbado en una cama, que realmente está tumbado en una cama, y que todo, o sea, en realidad es lo mismo, o sea, es una especie de posicionamiento básico de salida en la que nunca termina de salir y en la que ocurre todo y todo está abierto a... Porque todo pasa en la cabeza. Es como su... Porque sí, todo pasa en la cabeza. Es un poco lo que aquí también aparece, conserva la cabeza toda la razón, ningún recuerdo, o sea, yo lo he traducido al final lúcida, en lugar de toda su razón, porque encima tiene que ver con la luz y demás, y es maravilloso. Cabeza lúcida, ningún recuerdo. O sea, es como un blanco dentro de la cabeza también, en la que... Bueno, está, o sea, hay esa negación de ese pasado, o sea, al mismo tiempo que se afirma, porque se está hablando de esas como desgracias en fin, o sea, lo que es en realidad aquellos días dichosos o benditos del pasado, esa referencia en realidad lo que era una desgracia también. Entonces, igual que la actual. Yo con relación eso sí me parece muy importante, lo del refugio, o sea, la historia de lo de sin salida y la idea del refugio, que es, aunque sea mental, aunque sea una idea mental,
yo ahí no lo comparto contigo, o sea, sí me parece que es importante, que es, porque es, como decía Isidro al principio, o sea, esa idea como de haber llegado, o sea, de buscar además un refugio. Entonces, da igual, o sea, las ruinas son ruinas esparcidas, etcétera, etcétera, pero, o sea, no se trata de que funcione porque está como idea la del cubo, que sería el refugio, y entonces está la realidad de las cosas, que son las ruinas esparcidas, pero funcionan para él como un refugio verdadero. Y entonces da igual que las ruinas están esparcidas, es la paradoja, estando esparcidas las ruinas, es un refugio para él verdadero. Y yo creo que eso es, o sea, que está establecido así en el texto y entonces no se trata de cuestionarlo, es así. Hay que entender que las ruinas esparcidas son para él el verdadero refugio. Sí. Mira, quisiera decir algo. Efectivamente, a mí esta lectura que acabas de hacer me parece fundamental. Porque, a ver, yo por ejemplo tomé la decisión de lectura, por supuesto, prescindí absolutamente de cualquier sentido y hice lo que decía Marlene en voz alta, atendiendo al sonido, lógicamente. Entonces, esto lógicamente es un texto musical, como una partitura musical que te va evocando cosas. Yo, por ejemplo, no creo que sea, como decías antes, palabras tiradas al azar, pero hay que considerar que son pocas palabras las que usa, y siempre son las mismas, que va repitiendo. Y empieza por ruinas, como refugio, y acaba en ocaso. A mí esto me parece importante, porque si consideramos también toda la trayectoria que venimos viendo de Beckett con el lenguaje, esto es como un lugar límite en el lenguaje. Entonces, yo lo que fui escuchando en todas esas repeticiones que hacía, para mí era una contraposición entre dos lugares. Yo lo leí como una contraposición entre un cuerpo y un espacio, pero un cuerpo que, digamos, que está en un lugar de llegada, porque hay algunos por fin las ruinas, por fin ningún recuerdo. Es como ese lugar que tantas veces vimos como querer bajarse del lenguaje sin la posibilidad de salir del lenguaje. En realidad esto es una ruina del lenguaje, es lo que él pretende siempre, es llegar a ese límite en el que se encuentra de alguna forma que es el lugar hacia el que hay que ir para encontrar alguna verdad. ¿Por qué? Porque sabe que en lo anterior, eso que decías tú de la felicidad y tal, también era una desgracia, ahí no había en realidad un contacto con una verdad. Yo creo que el lugar este al que llega es el lugar en el que se contrapone precisamente con lo real de la existencia y con lo real fuera ya del lenguaje, no lo real de la realidad, sino con ese lugar que el lenguaje ya no puede decir nada. Pero para él eso es una finalidad. Dice, por fin las ruinas, por fin ningún recuerdo. Es decir, por fin casi fuera del lenguaje. Yo lo veo de esa manera, es la lectura que yo hice. Y sí, yo lo veo. Tenemos varias certezas, ¿no? Esa es una, ¿verdad? Porque a mí de verdad me da la sensación como que Beckett estuviera jugando con nosotros ahora. Hay varias certezas, el tema de la posición, blanco-negro, movimiento, reposo, claro, blanco-negro, gris, te va marcando el ritmo, ¿no? Lo que comentabas, Isidro, del pequeño corazón. Hay varias certezas que están más en la musicalidad, Beckett dijo que nunca había escrito una línea sin decirla antes en voz alta. 7 veces. No, 7 veces la traducción, me dijo el traductor ahí. Sí. 7 veces antes de publicarla se volvía a leer el traductor la traducción. Claro. Incluso antes de escribir. Sí, yo siempre a mano. Sí. Eso está claro. Entonces, bueno, tenemos varias certezas. A mí me gustaría lanzar un easy sin ningún ánimo de nada.
Pero bueno, yo releí el texto hace mucho tiempo que lo había leído y no me acordaba, la verdad. Lo releí y bueno, esta musicalidad como uno cuando oye la armonía y se le queda, ¿no? Pues de alguna manera se me quedó un poquito ahí el pozo. Entiendo que no creo que haya que buscar otra cosa. Se quedó un poquito el pozo ahí y estaba yo haciendo otra cosa, no sé. Entonces de repente me vino un plus, ¿no? Un flash. Y pensé, ¿y si ya está muerto? Claro, justamente. ¿Y si ya está muerto y entonces el lugar de llegada es el cementerio, que es una ruina, rodeado de ruinas, y las cuatro paredes, incluso ya jugando en la literalidad, es por jugar, nosotros. Jugar está bien. Claro, así puede funcionar el tema de las cuatro paredes, puede funcionar el tema que comentabas tú, Mar, del cómo es el... Claro, la contraposición entre estoy tumbado, puede leerse como estoy de pie, en algunas otras esa es la contraposición, ¿no? Estoy de pie, no estoy muerto todavía, estoy tumbado, estoy cerrado. El tema de las ruinas, creo que eso es bastante evidente, que es el tema de la memoria, ¿no? El tema de Becker, la ruina de la inteligencia, la ruina de la memoria, que eso sí que creo que está bastante claro, ¿no? Esta frase maravillosa de quimera, la aurora que disipa las quimeras, que es una cosa, me parece maravillosa, ¿no? La quimera es la razón. Y claro, la aurora evidentemente es cuando surge la luz. La luz desde siempre representa la razón, el conocimiento, el pensamiento, tal. Y si eso es una quimera y está jugando con nosotros, pues también puede ser, ¿no? Si está jugando con nosotros, que nosotros estemos aplicando esta razón quimérica a tratar de desgranar lo que haya sido música. Perfectamente puede ser, ¿no? No sé, a mí me parece que la interpretación que es buena es la que funciona simplemente. Sí, pero es que eso tiene mucho sentido si pensamos que la situación a la que ha llegado, donde se declara constantemente, además 5, 6, 7 veces, no sé cuántas veces, viene a decir ningún recuerdo. Y varias veces también dice sin tiempo. Y cuando uno está sin tiempo, cuando no tiene ningún recuerdo, no hay en absoluto ninguna diferencia con el estado del muerto. O sea, es decir, que el muerto es aquel que no recuerda nada, que no tiene ningún tiempo. Lo que sucede, lo que llama la atención es cómo, a partir de ese estado al que ha llegado, de carecer de tiempo y por tanto de estar, si queremos decirlo, a mí me parece que está muy bien visto así, que de estar muerto, estar como si estuvieras muerto en este caso, pero en algún momento parece que está anunciando como una especie de vida después de la muerte, si queremos, o por lo menos de cierta apertura hacia el futuro, sobre todo sin esperanzas, o sea, él no se hace esperar, no se da ninguna esperanza, porque lo digo entre los párrafos 10, 11 y 12. Primero, me parece que la declaración de que olvidaos de toda esperanza está al final del párrafo 10, que es el final, por otro lado, del párrafo 24. Es decir, quimera la aurora, que disipa las quimeras, y la otra quimera, entiendo yo, llamada crepúsculo. O sea, que... Ahí quería hacer un apunte, si he puesto al final la anochecida, esto que en francés es la bruine. La bruine es totalmente literario. Ajá, sí, mira tú. Sería el equivalente en español de la fresca. Ah. Con la fresca. O sea, yo digo que ese lado en Becker también. Sí, no, yo miré... Yo había puesto crepúsculo también, pero luego, mirando más lo de la bruine, es que la bruine en Francia es eso, y pesa la inversión y saco. No, entonces... Sí, no, yo particularmente no sé mucho inglés y tampoco sé mucho francés, no te creas. Pero busqué dusk en la traducción inglesa y ponía la primera cosa que decía crepúsculo y dije crepúsculo. Ya no, que me lo deja, para como yo quería leerlo, me lo dejaba en ese caso, ¿no? Pero me parece más importante el párrafo, o sea, quiero decir, que después de dicho abandona toda esperanza, como si fuese casi a la boca del infierno, todo aquello que te vayas a imaginar son quimeras, y quimera es tanto el día como la noche. La vida y la muerte. Exactamente, ¿no? Y el pasado y el futuro. Lo que pasa es que del pasado no tienes ni la más remota idea. Y lo más que puedes imaginar es que entre las ruinas habrá habido un pasado, pero no es el tuyo. Y a su vez
el cubo ese en el que se le han caído incluso no tienes que investigarlo porque ya te deja bien claro que no hay la más mínima marca en esas paredes, que están caídas y lo más que sabes es que se han caído. Pero ahí no vas a encontrar tampoco resolución. Pero a mí sí que me parece muy importante el párrafo 11, porque es en cierto sentido el que más saca, el que más pone fuera de... O sea, el que despista más, el que a mí me despista más. Dice, yo lo leo tal como yo me lo traduzco. Él irá boca arriba, de cara al cielo, reabierto sobre él las ruinas, las arenas, las lejanías. Aire gris, sin tiempo, tierra y cielo confundidos, mismo gris que las ruinas, lejanías sin fin. Él rehará, esta es lo que me da a mí digamos, todavía el colmo del despiste. Pues no solo es él hará. No, es que eso es lo que te digo yo, que no es él. Volverá. Volverá a ser día. Volverá a ser día. Es que eso Volverá a ser día. Entiendo. Mira tú, pues así me aclaro mucho más. Por eso Entiendo. yo lo de volver, por eso yo de por eso, él siempre, porque... Por eso a mí no me gusta aunque está muy bien explicado lo que dice Azúa, pero no me gusta, pues yo prefiero volverá a ser día y noche. Claro. Porque si no, no se claro, sí, eso está muy bien. Porque es personal. Rehará te da una marca de acción de sujeto que no es compatible. No es compatible. Volverá a ser día y noche. Bien, entonces, no, hombre, lo único es porque yo sigo un poco con eso, aunque ahora he salido un poco del despiste, o sea, que a mí me despistaba el que se encontrase delante de una labor que sea rehacer día y noche. Entonces digo, joder, vaya, para estar sin tiempo y sin nada, vaya una tarea que se está poniendo. En realidad ¿no? le queda un poquito de tiempo. Es como casi, pero todavía Claro, sí, y por eso insisto por eso en que paso, yo había visto el rehará y después el relatirá, vamos a decirlo así. Yo no admito lo que dice Azúa de que tal, latirá otra vez, el corazón latirá otra vez, como lo dice en inglés, por otro lado, con toda tranquilidad, y relatirá suena fatal. Entonces, porque dice, claro, ya voy a quitar el él, rehará día y noche sobre él las lejanías, el corazón latirá otra vez. Entonces, de nuevo, vuelvo otra vez. Claro, esa idea de... la causa para que el corazón vuelva a latir otra vez. Es que vuelve a ser de día y vuelve a ser de noche. Sí, pero el problema es que eso indica un poco de tiempo, como tú dices. Queda un poquito. Un pelín de tiempo para que pueda haber otra vez, para que vuelva a latir el corazón. es gris, el color es gris, no es negro todo. A ver, yo creo que está como, o sea, que está la posibilidad al mismo tiempo que está luego negada la posibilidad. Pero está abierta la posibilidad y negada la posibilidad. Hay una cosa muy interesante, como que has dicho tú, de lo de cuando has traído lo de compañía, porque en compañía, fíjate, voy a lo de los títulos, que es una cosa que no hemos hablado. En compañía, el texto se llama compañía y el título se llama compañía, pero la última palabra del texto es solo. El texto termina con un punto y aparte, y la última palabra, que está además sola, es el único párrafo de todo el texto que tiene una única palabra, y es el último párrafo con la única palabra que es solo. Entonces, o sea, es devastador. Absolutamente no puede ser más devastador. Entonces, para mí, por ejemplo, este texto, la elección del título, que claro, que él se estuvo comiendo el coco, lo suyo, porque no le gustaba, no le parecía suficiente en francés sin, comparado con el inglés, que es una creación, porque la palabra no existe, lessness. Es el sin, pero sustantivizado. Entonces, no se puede sustantivizar ese sin en francés, tampoco en español, sí en alemán, y lo produce, y entonces lo hace en alemán y también lo crea, pero es por contraponer. El texto se llama sin. Sin aparece un mogollón de veces en el texto negando. Pero claro, pero también no aparece, o sea, lo positivo que aparece, que sería
ese devenir, ese desarrollo, ese día y noche, esa otra cosa que no fuera en la grisura, sería el con. Entonces, sería el lado negativo. El con sería, o sea, para mí el con es lo que tiene en el texto el estatuto de quimera. Y entonces el sin sería lo verdadero. El con sería lo que es fruto de esa razón que intenta hacer funcionar, y entonces pues ahí se reivindica un pasado, los días gloriosos, etcétera, un futuro posible, etcétera. Entonces el sin es del lado también de lo que decía Isidro, de no hay esperanza. Entonces, como que en el texto, aunque te pone ese intento permanente de creación del propio, tiende a venir, pero de la propia creación literaria, de la propia creación del texto, de la propia creación, que en compañía también está eso. Es el cuestionamiento de si esto que digo realmente es yo quien lo es dicho hacia mí, etcétera, etcétera. O sea, que tú lo harías con... No. Oye. No, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Me gusta mucho la idea esa. Sí. Porque además que justamente lo que falta muchas veces brilla porque falta. Entonces, el que se llame sin todo el texto y que el sin sea protagonista del texto todavía señala más claramente la falta del con. Y a su vez la expectativa incluso de ese con, expectativa negada, porque ya nos ha dicho que quimera y quimera y quimera, ¿no? Y el con sería una quimera, que estamos totalmente de acuerdo en lo que ha dicho. Yo quería llamar la atención sobre una frase, a ver qué habéis entendido vosotros y cómo lo formularíais. En el párrafo 6, se moverá él en la arena, algo se moverá en el cielo, en el aire, en la arena. Jamás sino en sueños, el bello sueño, no tener más que hacerlo una vez. ¿Cómo entendéis eso? Es que no es hacerlo, porque ese para hacer, yo lo he traducido por para hacer, porque en inglés está puesto Sí. faire to serve. To serve. Para Sí. servir. Entonces, para servir al tiempo. Para servir al tiempo. Yo lo entendía como para Claro. servir al tiempo. Yo al final he puesto también, he quitado el O sea, un tiempo para sería servir, dice en inglés. el bello sueño es solo tener que hacer una vez. Es raro, pero es que... Pero no tener, yo lo entendía como jamás sino en sueños, el dulce sueño para mí, jamás sino en sueños, el dulce sueño, no tener más que un tiempo para hacer. O sea, ya no es, o sea, está todo en sueños, todo ese devenir, el tiempo pasado y tal. Entonces, el sueño feliz sería no tener más que un tiempo para hacer. O sea, ya como el presente, no tener más que un tiempo para hacer. el no tener ningún puto recuerdo. O sea, solamente estar en el puro presente, para mí. Entonces es porque está intentando negar, o sea, porque todo, o sea, en realidad es todo recuerdo, o sea, la mente se pone a funcionar y tal, pero todo recuerdo es una desgracia y entonces te hace mucho más infeliz. Entonces, como esperanza es decir, joder, no tener más que un tiempo para hacer, o sea, el tiempo presente, no tener, o sea, no pasado, presente y futuro, sino ya en negación, porque como no hay esperanza de futuro. Entonces, en el puro tiempo presente, no tener más que un tiempo para hacer. O sea, que el tiempo le das valor de tiempo, porque el tiempo puede ser vez o tiempo. One time puede ser una vez, puede ser... ¿Entiendes? Yo le doy el valor del tiempo. Yo le doy el valor de vez, una vez. En alemán también es einmal, una vez. Pero ahí es lo mismo, pues no tener más que, no sé, o sea, tiendo a interpretarlo así, como
como intentando salir de la desgracia temporal. Y entonces tenerlo una vez, o sea, es, vale, lo haces una vez, pero joder, el recuerdo ya está de más. ¿Vale? Entonces, porque uno lo está rehaciendo en el recuerdo. Sí, yo le traducía al final así, solo tener que hacer una vez. ¿Y el sujeto, perdona, de la frase anterior? ¿Cuál ves tú que es? Lo digo porque, a ver... ¿Se moverá él? ¿Se moverá él? Sí, claro. Vale. Porque encima luego viene algo se moverá en el cielo. Muy bien, pues esta traducción, que es la de Félix de Azóa, yo casi que aquí se la compro, porque se moverá en la arena, se moverá en el cielo, en el aire, la arena. No hay un No, es la arena. Lo pone en plural, pero es que lo pone en Sí, plural. pero es que las arenas en francés es en plural. No, pone las dos. No, aquí es totalmente un capricho de él, porque una vez utiliza la arena y otra utiliza las arenas. Y en alemán incluso utiliza tres formas de arena. La arena, la arena del mar, o sea, la arena, Sandmer, que es las arenas, y Heizen, arenas movedizas. Vale, o sea singular, o sea plural, el sujeto de esta frase es la arena. No hay un sujeto. No es el sujeto de la arena. No hay un sujeto. No, porque, vamos a ver, sintácticamente en francés está el verbo en singular y las arenas son plural. El sujeto es sa. El francés quita la razón a la posibilidad de poner la arena como sujeto. Otra cosa es que igual en inglés, ¿sabes? Entonces hay un él. Claro, no, en inglés es que aparece... Hay un él. Sí, claro. Vale, Hay un él, no, hay un él francés siempre. No, incluso en el caso del inglés. No, hay sa bougera. Entonces algo se moverá. En el cielo, en la arena. Pero Sí, algo. pero incluso en el caso del inglés, que es más puntilloso en esto, dice he, es decir, el masculino. Vale, está claro. Está claro. O sea, que si hubiera sido la arena, hubiese puesto it, si es que quiere ser la arena. ¿No? Y en francés esa segunda frase del párrafo que preguntabas, ¿cómo sería? Bueno, yo digo como... No, yo el él me parece enormemente misterioso. Yo la digo, no, pero la marca, pero marca el sujeto de toda la... Estamos en el 6, perdona. ¿Cuál dices de son? En el párrafo 6 estamos. En el párrafo 6, sí, la segunda frase del Sí, párrafo 6. vamos a ver, yo digo que es lo que decía Zacarías, que también tiene su miga, justamente porque la voir aparece en infinitivo sin sujeto. Claro. Entonces ahí ya la tenemos fastidiada en cuanto que ha dejado bien claro en la primera frase que se trata de él, que yo he traducido el bug de menear. Me suena muy bien a mis intereses. Yo traduzco las dos frases. Dice, él se meneará por las arenas. El dance lo he preferido traducir por. Él se meneará o se moverá por las arenas. Algo, ça en francés, algo se meneará en el aire por el cielo, las arenas, porque sigue siendo el dance en el cielo también, dans le ciel. Segunda frase. Claro, ahí está jugando con este juego muy típico del francés, que es esta negación con el que nosotros solemos decir nunca más que, o nunca, yo como me suena un poco más así, nunca, más económico, nunca sino en sueños, el bello sueño, no tener sino un tiempo para hacer. Y yo entiendo... ¿Y ese hacer? Yo entiendo que... Se puede utilizar con las obligaciones, por ejemplo, un soldado, por ejemplo, tiene un deber y se utiliza esa expresión. Yo creo que está hablando del hacer en absoluto. Y está diciendo algo así como lo decía Zacarías antes, solo tenemos un tiempo para hacer, que es el presente. Lo pregunto porque en inglés él utiliza un verbo que es servir. Ajá, bueno. Y servir, bueno... Sí, no, para mí es lo que dibuja es un paisaje de ruina después de una guerra, ¿no?
Me recordaba el anuncio de la película del pianista, no sé si lo recordáis, que no ruinas, los cubos que se han caído, ¿no? Y había un personaje andando, ¿no? Únicamente. Entonces, esta frase ahí por la que preguntabas, ahí sí que con el inglés me ayudaba en vez de hacer servir. Y yo en un principio traduje la primera vez por cumplir. Claro. Ah, eso está muy bien, ¿eh? Claro, servir. Porque faire un temps en francés es que ha cumplido, saber, la fait son temps. Ah, eso está muy bien, eso me gusta. Por eso Cumplir, ¿no? Cumplir, pero claro, ya estaba, las palabras que se repiten tanto y te atas al original, pero ya que decís esto, pues lo retomaré. Bueno, es que hacer funciona como todo. Quiere decir que hacer es todo lo que dice un verbo es un hacer. No, digo, es Ya. para la pronunciación, hacer de lo que pongo aquí, de afaire, vamos. Hacer. No, dice hacer, pero es el por hacer o para hacer. Por cumplir también. Por cumplir, ¿no? Por eso, sí. No sé qué, por cumplir me gustaría que se me hubiese ocurrido a mí. Oye, si queréis, porque tengo aquí la intervención, ya que me la ha mandado. Ah, sí, claro, hombre, por favor. Leo, porque la he empezado a leer, iba en el metro, pero no me ha dado tiempo a leer más que 3 líneas. Pues casi nos enteramos todos de la ley. Dice, Sin es un relato en el que apenas se consigue enunciar o traspasar el primer párrafo. El texto aparece atropellado, sin nexos ni preposiciones o verbos. Parece como si el primer intento de narración se repitiera sin cesar, produciendo variaciones fallidas con las que deberíamos hacernos una composición de lo que se dice. De manera similar a como tratamos de entender y completar el mundo desde fragmentos que creemos identificar. La diversidad de traducciones repite y multiplica este efecto, que nos induciría temerariamente a comprender por fin. A pesar de que significaría destruir la obra literaria, uno se siente tentado a ordenar los elementos que tan dificultuosamente reúne el escritor, como en un juego de colocación de piezas para niños y devolverle una frase inmaculada de lo que trataba de decir. Se va a atrever a... En su defecto, hago un resumen. Ruinas esparcidas entre cenizas, donde no se distingue el gris del cielo del gris de la tierra. Servirán de refugio a un personaje detenido cuyo rostro gris apenas se distingue del paisaje, pero cuyo corazón late. Este imagina su refugio como un luminoso cubículo de blancura inmaculada en el que, a salvo de todo recuerdo, casi encuentra su serenidad. Aun cuando sea una quimera pasajera, aunque se sienta como un bloque detenido entre ruinas hacia la lejanía, se dice capaz y convencido de que sigue adelante. A pesar de la dificultad de lectura, todos los elementos son de un simbolismo bastante accesible. La indiferenciación gris del horizonte desdibuja las nociones del cielo y tierra de un modo de conocer el mundo de antiguos tiempos benditos de los que acaso proceden las cenizas. Desde el exterior, el individuo no se distingue del paisaje gris, salvo quizás por 2 hendiduras azules, estos son los ojos, que gracias a Bing identificamos como sus ojos. El refugio cierto no han de ser 4 paredes derruidas, sino la imagen luminosa de la misma idea de refugio que por un momento conseguimos habitar, a salvo por fin de los rasgos de nuestro propio rostro. La instancia de nuestra mente sin determinaciones, sin recuerdos, es lo que somos sin necesidad de identidad. No sé si esta sinidad podría considerarse un verdadero refugio, aunque continúa marcando su diferencia con la devastación exterior.
y aun cuando se trate de una quimera pasajera, o afirmemos que no se trate sino de otro soplo imperceptible de aire gris en un mundo gris, sin ánimo de crear un nuevo sujeto en una instancia más recóndita, ¿acaso sea esta falta de determinación la que explique un paso, la posibilidad del mundo, el curso del tiempo? Bueno, esta es Lo de fallido está muy bien. Fernando, La palabra fallido, porque yo creo que esto es en realidad un anhelo fallido. Es anhelo fallido, porque creo que la idea de anhelo está muy presente en Beckett en el fondo. Pero al final es otro anhelo fallido igual que hay el anhelo fallido, para mí la persona quería acentuarlo al principio, aunque está en la historia lo del paso, pero para mí el elemento emocionante del texto es ese, porque parece como que nada todo pierde el sentido y demás. El elemento emocionante es ese corazón que late, ¿sabes? Entonces es algo que impregna todo, porque es todo como si fuera todo frío, pero el corazón late. Ese es el cono. Ese sería el cono. Pero sí, ese sería el cono. El corazón late. Lo que pasa es que mi interpretación es, porque es una interpretación un poco como estructural, ¿no? También se ha interpretado que está haciendo él, que está introduciendo influencias suyas de cosas del estructuralismo y demás en este texto. Lo se dice. Pero para mí lo que pasa es que ese con que pone que esta es la riqueza de esto, es que por un lado está ese afecto que es absolutamente conmovedor, pero tiene un punto de lirismo muy importante. Él se puede reír del lenguaje, etcétera, etcétera, pero tiene ese punto de conmovedor. Lo que pasa es que el efecto de ese latido del corazón, de ese afecto, es la creación de quimeras. Y finalmente lo que te produce sufrimiento. Entonces, ahí te encierra, que no es un corazón que late, pero es el lado ese positivo, pero que está cargado de toda la negatividad. Ese corazón te lleva a lo íntimo, ¿no? Al yo, que no lo hemos comentado, pero aquí este texto, que es muy hermético, hay un regalazo, ¿no? Que es la certeza de que sabemos quién está hablando, y saber quién está hablando en un texto de Beckett es de todo menos fácil. Y aquí es él, y él está diciendo yo, me acuerdo de los dos azules claros, bastante. Entonces es curioso, ¿no? Un texto tan desnudo, tan sin cosas, pero que está diciendo más claramente yo que otros textos. Compañía está escrito en primera persona o en tercera, yo creo en primera persona también. No, pero en compañía es que está mezclando todo, pues empieza con hay una voz, entonces alguien escucha, tal, y entonces está el alguien, están todas las voces, todos los tiempos están, porque es el alguien, y luego la voz lo que le dice es en segunda persona, le está hablando en segunda persona muchas veces, pero a veces habla en tercera persona. Entonces, cuando él habla en tercera persona, entonces, la compañía está interpretando. El que escucha está interpretando si esa voz le habla a él, de él, está hablando de un otro, de quién está hablando, porque muchas de las cosas que dice son ciertas, él las percibe como que es su pasado. Pero otras, que no sabe si le falla la memoria, si ese quien le habla sabe más de él que él. Pero yo ahí el lado ese, me parece también muy interesante, porque está lo del corazón y tal, el tema de lo corporal, que forma parte del orgánico que está ahí metido, que también está sometido a un devenir. Ese devenir, curiosamente, se acercaría al del cubo, parecería un devenir inverso al de las ruinas, al del refugio, que son las ruinas esparcidas, etcétera, ¿no? Parecería.
pero porque lo que él se hace es bloque. O sea, hay como un paralelismo entre el cubo que vendría ruinas esparcidas, entonces está la idea de cubo, y el cuerpo, que en vez de devenir algo esparcido, lo que deviene es un bloque indiferenciable, entonces donde todo se confunde y entonces ya hasta la raja del culo se mezcla porque ya son bloques. Yo recordé que es una escultura impresionante, pero está, de estas variaciones está el beso de Roland, y luego hay una que creo que es de Brancusi, que es un cubo, es un cubo blanco, que es un abrazo, pero que es ahí, es la misma, pero es todo en un cubo donde, claro, la diferenciación entre una cosa y otra es una hendidura. Es exactamente lo mismo en el texto de Beckett, porque lo que separa es una hendidura dentro de la roca, ¿no? Entonces está ahí seguro. Sí, no, yo de todos modos sí quería haber dicho lo del culo también, que acaba justamente, porque a mí me parece que está diciendo una brutalidad, sin más. Que el último párrafo se las trae. Dice, bueno, cuerpecito, bloquecito, petit bloc, corazón que late, gris cenizas, lo único en pie. Cuerpecito, soldado gris, soldado en el sentido de soldadura, soldado gris, ceniza, corazón que late de cara a las lejanías. Cuerpecito, bloquecito, partes invadidas, culo, un único bloque, raya gris invadida. O sea, yo pienso que está diciendo a tomar por culo, o que tener por culo, o que le han dado por culo. No creo que lo diga de otra manera, O sea que... No lo he entendido, la verdad. No, pues yo pienso que está diciendo algo parecido. Porque esa raya gris invadida... Para mí, o sea, yo lo que me imaginé es que la raya gris que separa, en principio, la función es que separe, la raya gris está en proceso de dejar de separar. Entonces, invadida es eso, que los dos... Diluida. Claro, los dos ya se mezclan, entonces al mezclarse se invaden el uno con el otro. Entonces ya no son, el culo ya está formado por un único... ¿Sabes? Que no tiene raya. No tiene raya. Sí, pues yo juraría, quiero decir que a mí me parece una lectura piadosa que probablemente es admisible, pero yo juraría que decir un culo con una raya y invadido, me parece que dice invadido, la raya es la invadida, pero bueno. Pero ahí estaría introduciendo el elemento de que alguien me estaría dando por culo, entonces ya... No, bueno, pero digamos que... También el sentido de ahí se utiliza, y también en las otras lenguas, para cuando hay una plaga o algo así, es decir, como que estás invadido de bichos o de algo, ¿no? Pero yo creo que aquí no se mete en eso. Yo creo que razón tú, es decir, que invadida se queda sin definir, pero quiere decir que algo la desdibuja. Pero daros cuenta también de la potencia, ¿no? Porque una invasión es donde el sin no existe. Pues estás lleno de con. Pero el sin, el con sería la división, pero al desaparecer, al estar invadido, o sea, la historia es que iría a bloque uniforme donde ya no hay diferenciación entre las cosas. Y entonces cuando termina siendo un bloque que ya no hay diferenciación, ya no hay nada con, ¿sabes? Porque todo es sin diferenciación. Que sería la unidad. Entonces, es otra manera de verlo. Esto no es conceptual. Pero la palabra se presta así a esto o a lo otro, pero no dice eso. Lo que dice es invadir. Pero si en español no es solo carencia, lo estamos traduciendo siempre como carencia, pero sí. Si va como, en palabras por ejemplo, como sincronía o no actúa exactamente... Pero yo creo que no, sí, es otra, sí, lo dices muy bien. Lo que pasa es que esa raíz de
sin, son dos usos totalmente distintos. Y entonces yo creo que en el texto, Está claro que el uso de como en sincronía, ese uso que sería con, no... Claro, porque es de síntesis, ¿no? Esto funciona más como despojamiento, sí. Y ese uso es de síntesis, de unión. Claro, pues digo que a lo mejor el título también da lugar a esa confrontación. Pero y está ahí en el título. Pero tú dices que no, que hace yo referencia a... Yo creo que no, porque por eso no le gustaba, le parecía pobre el sound en francés, con relación al business, porque sería la reducción absoluta, o sea, una palabra que no signifique, o sea, que signifique como la negación de la existencia, ¿sabes? Es el menos absoluto. Es un menos, o sea, el sin ese es un menos absoluto. ¿Cómo llegar al menos absoluto? Que es el antídoto y que es el residuo. Finalmente es lo que queda. Sí. O sea, no sé... Sí. Yo otra cosa que quería hacer es en el segundo párrafo, cuando dice jamás fue sino este sueño sin cambio, o este sueño inmutable, ¿no? Yo me he dado cuenta tratando con el alemán y con el inglés, que no sería este sueño sin cambio, sino este sin cambio sueño. O sea, algo que no cambia. Porque changelessness tiene lessness dentro. Y en alemán, beständige es un sustantivo. Y un changeant, en francés, puede ser un sustantivo también. C'est un changeant. O sea, en el fondo lo que pesa es lo que no cambia, luego sueño. Este sin cambio sueño, que suena raro. El no cambiar como sueño. Pero está introducido en algún sitio como este sueño... Este cambio, este sin cambio, algo que no cambia, sueño. Pero dice, sueño a la hora que pasa. No, ese es ¿No? luego. No, en el donde dices tú, sí. sueño a la hora que pasa. ¿Sí? Claro. Pero, en fin, a mí con esto, en relación con el sueño y el tiempo, a mí me parece que hay algo muy importante, ¿no? Tú hablabas antes de la frase esta de la página, del párrafo 6. Pero luego en el párrafo siguiente hay algo que dice jamás, sino en sueño desvanecido pasó la hora larga. Es decir, a mí me da la impresión de que aquí lo que está haciendo Beckett es señalar algo que me parece que es importante, que es que el tiempo no es más que un sueño. Es decir, el tiempo es una cuestión de quimeras, es una cuestión de lenguaje, que lo verdaderamente, vamos a decir, auténtico, por decirlo de alguna manera, es el espacio real, el espacio sin. Sin es sin todo, sin tiempo, sin ruido, sin sonido. Es decir, si no es lo humano que está aquí en el lenguaje, no hay más sonido. Todo es sin quimeras, sin tiempo y sin nada. Creo que el sueño es precisamente el tiempo, es precisamente ese sueño de lo humano. Es el tiempo, el lenguaje, no es otra cosa. Sin ese lenguaje, todo es sin. Que a mi modo de ver, según mi lectura, vuelvo a repetir, es el lugar donde está precisamente en ese límite. Por eso cuando decía Mar, cuando decía que es como un anhelo fracasado, efectivamente, es que un anhelo fallido, es que Beckett siempre es un anhelo fallido. ¿Por qué? Porque si en la interpretación que hago yo está en el borde de la muerte, es fallir igual. ¿Por qué? Porque él está en el borde de la muerte, pero nunca podrá estar en la muerte. ¿Entiendes? Lo que sí hay, o sea, estoy con los con. Yo no sé si hay en algún sitio donde se niega el sueño, porque el sueño están los sueños, pues esto también sería como el corazón que late, o sea, hay los elementos positivos, más o menos indudables,
que marca el texto. Entonces está lo del sueño, lo que está negado, hay otra frase que lo dice también claramente, lo que está negado es otra cosa que no es el silencio. Entonces dice, jamás sino silencio, como en la imaginación, esas risas de loca, esos gritos, o sea, claro, risas de loca, gritos, etcétera, etcétera, eso es en la imaginación. Está ese intento de reducir esa realidad de las cosas, diferenciar las cosas que pasan, las cosas que son productos del espíritu. Es imaginación, producto del espíritu, no es realidad, lo que hay en realidad son silencio. Ese quizá, más que negación, que está mucha negación, quizá, que lleva razón, es un despojamiento. Un sí es un despojamiento. Es como ir quitando hojas y hojas y hojas hasta quedarte sin nada. Casi sin nada. O casi sin nada, porque es por lo que dice, nunca puedes... No puedes estar en el No otro puedes. lugar. A ver, el sin nada siempre en los textos de Beckett es esa esperanza que no deja de acompañar al sujeto al mismo tiempo que la niega porque sabe que es falso. Entonces, que le gustaría que al final se quedara sin nada. Callado. Claro, callado, pero no puede. Ojalá, pero no es posible. No llegamos a eso. Sí, no, yo quería, porque me ha resultado muy sugerente lo que decías de esto del incambiante y demás. Se me ocurre una manera de entenderlo, claro, todo depende. Una de las cosas que podríamos hacer con este texto es ponerle comas. O sea, son todas las comas posibles. No, es que nos permitiría entenderlo bastante mejor si le fuéramos poniendo las comas donde las pide. Entonces, en el final del segundo párrafo, yo traduciría, o sea, empiezo por el medio, nunca fue sino aire gris sin tiempo. Quimera, la luz que pasa. Metería ese la que me parece que aclararía un poco el asunto. Después seguiría leyendo, digo, gris, ceniza, cielo, reflejo de la tierra, reflejo del cielo, que es justamente lo que no cambia. O sea, es justamente eso que se repite permanentemente, que no admite, o sea, porque todo es lo mismo. Entonces, vuelvo otra vez hacia atrás. Gris, ceniza, cielo, reflejo de la tierra, reflejo del cielo. Nunca hubo sino esto que no cambia, coma, sueño, la hora que pasa. Pero es que añades palabras. Entonces, no, pero añado palabras, no. Cambio el fue por un hubo, porque no tiene... en el francés es impersonal. Sí. Sí, sería posible, sí. Nunca hubo nada más que esto que no cambia. Esto incambiante, esto que no cambia, es decir, el cielo que refleja la tierra, que refleja el cielo, que siempre es lo mismo. Y entonces por eso digo yo, le ponemos la coma, como tú querías, ¿no? Sueño, la hora que pasa. Pero has cambiado de lugar el sueño. No, está en su sitio, detrás de lo que no cambia viene sueño. Por eso lo que hago es para que nos entendamos. Si hacemos una traducción como se debe, no le pondremos una coma porque no. Pero yo me apuesto por eso. Sí, es que está diciendo lo que no cambia, o sea, entonces no está hablando de... No, que solo hubo esto que no cambia. Si nos lo traducimos al ritmo todavía más directo. Solo hubo esto que no cambia. Sueño, la hora que pasa. Sueño quiere decir, la hora que pasa es sueño. Sí, ponemos en ese plan. Esa es también mi interpretación, que sería, o sea, para mí mi interpretación es esa, que eso sería lo que estaría afirmado como verdadero y lo otro es la quimera. Sí, no, pero en cierto modo es que está diciendo, o sea, por lo menos yo lo estaba entendiendo antes que Loreto lo parase y dijese, cuidado, porque con esto lo estaba entendiendo como la vida al sueño. Es decir, nunca fue sino el sueño que no cambia. O sea, lo estaba entendiendo así. O sea, que lo que hubo siempre fue sueño. Un sueño que no cambia. No.
Claro, ahora me parece que dice exactamente lo que tú decías. Siempre hubo lo que no cambia, esto que no cambia, que ya lo ha dicho, lo que es el cielo, la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. El aire gris sin tiempo, me parece decisivo, el aire gris sin tiempo. Me parece decisivo para entender que estamos en este espacio de la muerte, como que es donde nada ha pasado, no hay el más mínimo recuerdo, no hay la más mínima referencia subjetiva si nos ponemos en este plan, y lo que queda es, pues bastante poca cosa, boca arriba. Memoria, recuerdos y poquitos. No, pero memoria no, memoria de que has perdido la memoria. Es la única, o sea, una memoria, eso lo decía Marguerite Duras por este tiempo, una memoria sin recuerdo. Que es una fórmula muy conocida de Marguerite Duras de una entrevista de estos años. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos acabando? ¿El texto da para mucho? Yo lo que pasa es que No, acabamos, ya llevamos hora y media, ya no... Llevamos hora y media. De todas formas, se me está ocurriendo, podríamos, como tenemos una reunión más en junio, podríamos traer también este texto si pudierais aportar las dos traducciones vuestras y saltar ya a vuestras dos traducciones, y yo no creo que me anime a modificar la mía o lo que sea, porque le he visto fallos en la mía. Pero como tenerlo presente y tal, y coger el texto de Bing. Cogemos el texto de Bing, ¿vale? Que forma el dúo. Entonces cogemos el texto de Bing como prioritario, pero traemos también este para sacar alguna cosilla más. Vale, perfecto. Oye, ¿de dónde has sacado esa carpeta tan bonita? Estaba pegando. Pues el antiguo coloquio de Beckett. Es que cada año en la sociedad internacional beckettiana lo hace en un sitio. Este fue en Cáceres, este año es en Alemania, el año que viene es en Burdeos y el otro año es en Buenos Aires. Que vive en la sociedad esta. No, mira, me han dado una chapa, una bolsa, un chisme que no he traído. Y esto, bueno, te lo traigo desde Fátima, las circular si quieres, pero es el libro mío, las desentonadas. Pero es que está agotado, ¿no? No está agotado. Es que nos habla nuestra editorial y es de donde parte todo lo mío de Beckett, pero que me ha hecho mucha ilusión en este encuentro, que había gente, pues, brasileños, americanos, argentinos, que lo conocían como traducción de poesía, que curiosamente no existe en inglés. Las Melitonadas no se han traducido en inglés. Pero bueno, eso se podría hablar muy entendido, porque es la poesía de Beckett, no es el teatro, no es la novela. Bueno, en cierto modo esto es poesía. Si lo viésemos como, lo pones como estrofas y versos. Es que se repite. Otra manera de escribirlo, en vez de poner las comas, yo creo que sería, como para este texto, como más afortunado es poner las frases, o sea, hacer las divisiones como más marcadas, ¿no? Entonces, el coger un párrafo y hacer las frases, separar los sintagmas sí separarlos, pero con espacio intermedio, ¿no? De tal manera que se vieran claramente los sintagmas, que funcionara como si fueran una partitura, se vieran los sintagmas formando cada una de las frases y terminar la frase y la siguiente frase en la siguiente línea. Entonces, cambiar de línea a línea, frase, cada línea una frase. Y luego una separación de párrafo. Y en la frase, sintagma, separados. Entonces, que habría que dividir bien los sintagmas, claro. Y si tuviera las preposiciones de las que le ha vaciado. Y los verbos de los que Sí, claro. Es que habla así un poco como telegráfico. No, es que